buenas tardes a todas, todos los que nos siguen en esta emisión de los criterios del Poder Judicial. Como es costumbre, todos los jueves, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui pues, tiene el placer y el honor de estar con ustedes, obviamente en el marco también de las actividades que lleva a cabo la revista Tiempo de Derechos. Y el día de hoy pues vamos a tener un tema bastante interesante, un tema fundamental en el contexto actual que se vive en nuestro país, que es sobre la sustracción y restitución de menores, que es uno de los puntos más álgidos que a veces se presentan tanto en materia civil como en materia penal, incluso en materia de derechos humanos, que confluyen diferentes elementos, diferentes puntos, y bueno, para ello tenemos, como siempre, la valiosísima participación de el magistrado Luis Vega Ramírez, quien es muy buen amigo de la casa, es parte de esta institución y del cual nos sentimos orgullosos de además ser sus cordiales amigos. Y nuestro invitado, que es un invitado de primerísimo nivel, creo yo que nos vestimos de manteles largos en este tramo final del año, que es el magistrado Jorge Higuera Corona. Entonces, yo creo que no me quieren escuchar a mí, sino a los magistrados. Entonces, cedo en este momento el uso de la palabra al magistrado Luis Vega Ramírez. Adelante, señor magistrado, por favor. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos quienes nos siguen en esta extraordinaria sesión del programa de los criterios del Poder Judicial de la Federación. A nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, en especial a nuestro querido doctor Rafael Estrada Michel, director de la revista Tiempo de Derechos, esta oportunidad para poder expresarnos en torno al análisis de los criterios que se establecen por parte de los órganos jurisdiccionales y principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta aula, taller de saberes y diálogo de la revista Tiempo de Derechos, hoy se engalana recibiendo a un magistrado de una talla intelectual y jurisdiccional de dilatada presencia y de una gran trayectoria. Me refiero a nuestro invitado de esta noche, el doctor Jorge Higuera Corona, de quien me permito leer una breve síntesis curricular. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica, donde además realizó estudios de posgrado. Ha sido secretario de juzgado, de tribunal colegiado, secretario de estudio y cuenta de la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez séptimo de distrito en Reynosa, Tamaulipas, magistrado de tribunal colegiado mixto. De 1999 a 2019 estuvo adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito y actualmente está adscrito al 23º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Es maestro en Derecho Civil por la Universidad de Camerino, Italia. Cuenta con el máster de Derecho Penal Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es titulado en ambas con mención honorífica. Es además doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona con mención excellent cum laude. Formó parte de la comisión redactora del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y a partir de entonces ha estado escribiendo diversos ensayos sobre ética judicial y otros temas que han sido publicados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la revista del Instituto de la Judicatura Federal. Fue integrante de la Comisión Nacional de Ética Judicial, órgano interno de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ. También es autor del libro Non bis in idem y Reincidencia, un estudio comparado sobre derechos fundamentales en España y México, publicado por Editorial Porrúa. También ha sido coordinador de la Extensión Puebla, del entonces Instituto de la Judicatura Federal de 2014 a 2019, en lo que ahora es la Escuela Federal de Formación Judicial. Le doy la más cordial bienvenida, mi querido doctor, mi querido magistrado, a este espacio académico de reflexión jurisdiccional.
En esta ocasión, el tema que nos ocupa es la sustracción internacional y restitución de menores de edad. Como sabemos, la sustracción o retención u ocultamiento ilícito de una niña, de un niño o adolescente, es la separación unilateral e injustificada respecto de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual. Y puede ocurrir tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Aquí vamos a analizar más bien el tema de la sustracción y restitución internacional. Estas conductas, desde luego, atentan contra el equilibrio vital, alteran las condiciones afectivas y sociales y culturales, constituyen un atentado contra los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes a vivir en familia, a convivir con ambos progenitores, a vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral y una vida libre de violencia, las cuales están reconocidas en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes nacionales. Además de las cuestiones civiles, como bien lo apuntaba el maestro Carreón, la sustracción de menores tiene evidentes rasgos de carácter penal. Los códigos penales también señalan esta conducta como típica y es sancionada con pena privativa de libertad. Aún ante casos de sustracciones o retención o ocultamiento, las denuncias se realizan y ante las autoridades correspondientes incluso se emiten las alertas AMBER, como este programa interinstitucional a través del cual se difunden en los medios de comunicación los datos de las personas menores de edad a quienes se trata de localizar. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce los derechos humanos de las personas menores de edad, que entre otros, como ya lo decíamos, a vivir en familia, a conocer y convivir con ambos progenitores, a que se les proporcionen a esos menores condiciones de vida que favorezcan su desarrollo integral. La Convención sobre Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, genera la obligación del Estado mexicano para establecer mecanismos que garanticen el derecho a mantener relaciones personales y un trato con los progenitores de forma regular, asegurando así la continuación de la convivencia familiar y el interés superior. Tenemos también que recientemente, bueno, en julio aproximadamente, en el caso del amparo directo en revisión 2937 de 2021, la primera sala de la Corte estudió la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores, definió sus propósitos e interpretó algunas de sus excepciones con perspectiva de género. La Corte señaló que dicha convención tiene como propósito luchar contra la sustracción internacional del menor que se encuentra bajo la responsabilidad de una persona que ejerce un derecho legítimo de custodia y es sustraído ilícitamente del entorno familiar y social en que desarrolla su vida por una persona que al formar parte de su núcleo familiar tratará de obtener la custodia legal y material en el país al que lo ha trasladado, ya sea mediante la legalización de esa sustracción, demandando su custodia en las instancias judiciales respectivas o simplemente con su retención, amparado con el vínculo familiar que existe entre ellos. En la mayoría de los casos, el sustractor es el padre o la madre de la menor o del menor. Dicha convención, pues, busca garantizar que el menor trasladado o retenido de manera ilícita sea restituido inmediatamente al país de donde residía. Esto no solo con el propósito de velar porque los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los estados contratantes sean respetados, sino también con la finalidad de proteger el propio interés del menor. Bajo esas consideraciones es que este fenómeno de la sustracción de menores afecta gravemente al entorno familiar una vez que ha sido roto y ha sido otorgada la custodia en favor de uno de los padres, de los progenitores.
o progenitoras. Y esto rompe también con los derechos del menor. Así que el instrumento fundamental es justamente esta convención de La Haya, que hemos referido sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Yo quisiera ya preguntarle a nuestro invitado, que es realmente a quien venimos a escuchar, que si esta convención de La Haya establece que los estados contratantes deberán recurrir a procedimientos de urgencia de que dispongan. En México, ¿cómo hemos cumplido con este compromiso? O si no lo hemos cumplido, ¿cómo es que está la situación en nuestro país en ese sentido? Sí, muchas gracias, magistrado Vega, y un agradecimiento a la Fundación y al doctor Rafael Estrada Michel, que veo que ha tenido un poquito de problema para conectarse, e igualmente al resto del personal de la Fundación. Sí, es un tema bastante difícil en cuanto a las relaciones humanas y las consecuencias de la ruptura de la pareja, estén casados o no, porque hay diferentes tipos de asuntos que ha conocido la Corte, porque también se ha impugnado la constitucionalidad o inconstitucionalidad pretendida de este convenio o convención, tratado internacional finalmente, ¿no? Sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Precisamente estamos en el tema de materia civil, no estamos en el tema penal. Aun cuando se habla de ilícito, precisamente es la sustracción ilícita del menor, que después ya entraremos en detalles. La pregunta específica es cómo ha cumplido México. Bueno, es una problemática que tiene muchísimo tiempo en todo el mundo, que se ha suscitado porque las parejas, no solamente en los últimos tiempos, se pueden integrar con personas de diferente nacionalidad y poder estar en una época en un país determinado, y al paso del tiempo después vienen los problemas, la ruptura, la separación, y aquí lo que quiere regular el convenio, o vamos a llamarlo este convenio de La Haya, es precisamente que no sea de una manera irregular, ilegal o ilícita precisamente. Este convenio se aprobó el 25 de octubre de 1980 con trabajos muy intensos de la comunidad en ese momento que estuvieron participando, y paulatinamente se fueron adhiriendo otros países, entre ellos México, y fue hasta 1990 que el Senado aprobó ya el convenio como tal, y después el presidente de la República en turno emitió el decreto promulgatorio de la adhesión, que se hizo llegar en 91 a La Haya, y entró en vigor o se publicó en marzo de 1992, es decir, tiene 30 años de estar siendo ya aplicado en México. Precisamente es importante ver lo que dice el artículo segundo de esta convención, que los estados contratantes, y son aquellos que también se adhieren, deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan. En México se determinó por parte de la Corte, y de hecho así lo hicieron los juzgadores de primera instancia que conocieron, y los tribunales superiores de justicia de los estados, que es a través del juicio sumario, porque la intención es precisamente que sea de manera rápida, porque hay una afectación al padre o a la madre que queda en el país de origen donde estaba radicando el menor, y de manera, podríamos utilizar el término tal vez injusta, porque no es a través de procedimientos legales que se haya obtenido la custodia para poder separar al menor y llevarlo a otro país, y que se resuelva de manera inmediata. El espíritu del convenio es que sea de manera inmediata la restitución cuando cumple ciertos requisitos. Entonces, México ha cumplido y la Corte ha avalado que sea a través de esas instancias iniciales ante jueces de lo familiar. Algunos hacen el juicio sumario, otros lo llaman juicio especial de restitución de menores. Hubo un caso en el que el juez de primera instancia lo abrió en la vía incidental. Después, cuando llegó a la Corte, era
pero ¿cómo alguien objetó que era improcedente el juicio de amparo directo porque no era una sentencia definitiva al ser en la vía incidental? La Corte dijo, estamos en un procedimiento de urgencia. En consecuencia, para todos los efectos, es un fallo definitivo y procede el juicio de amparo directo. Hay muchos casos, son muy interesantes. Tengo mucho material que podría comentarse, pero tenía yo por lo menos unos 3 casos, a ver si hay el tiempo para poderlos comentar, porque de ahí derivan muchas cosas ya prácticas, concretamente cómo lo ha hecho la Corte, ¿no? Es importante referir, el convenio es muy concreto, son 40 y tantos artículos, el 45, pero los primeros 20, no todos, son los que llevan la parte medular importante, sustancial. Primero hay que entender cuál es la finalidad del convenio, que fue trabajos de mucho tiempo y todavía siguen trabajando. Hay una comisión permanente que constantemente está en la revisión de cómo está en la práctica, aplicándose en los diferentes países que integran ya la convención. Y hay muchos trabajos. Hay una guía de buenas prácticas que se refiere solamente al artículo 13, inciso B, que es una de las excepciones que se pueden oponer para que no sea una restitución inmediata la que se conceda con motivo de la solicitud respectiva. En fin, pero aquí lo importante es primero precisar cuál es esa finalidad. La finalidad del presente convenio será la siguiente. El inciso A es el importante. Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. Uno se pregunta, ¿por qué ilícita? ¿A qué se refiere? Y está descrito en el artículo 3. El traslado o retención serán considerados ilícitos cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual. Es decir, lo importante es respetar el lugar que la pareja originalmente decidió que ahí vivirían. Si después hay problemas y se separa uno de ellos y se va a su país, en este caso pues estamos hablando obviamente de México, tanto hombres como mujeres han regresado al país de manera irregular con los menores, afectando a sus parejas que quedan en aquellos otros países. Y entonces, esa es una infracción. Hay una parte muy importante que quisiera referir de un trabajo que publicó una de las especialistas, una doctora española, Elisa Pérez Vera, que emitió un informe explicativo unos años después de que se aprobó el convenio, que fue integrante del comité de redacción del convenio del que estamos hablando, y hay una parte en donde precisamente aborda este tema, porque alguien podría pensar, bueno, la custodia tiene que ser demostrada de quien se quedó en aquel otro país. Entonces voy muy concretamente a lo que dice. Es muy largo el informe, pero hay una parte que dice, el menor ha sido sustraído al entorno familiar y social en el que se desarrollaba su vida. La existencia o ausencia de una resolución relativa a la custodia no cambia en absoluto los aspectos sociológicos del problema. Es decir, obviamente tiene que haber jurídicamente una custodia en el otro país, pero esa no es la materia de discusión aquí, porque puede ser de pleno derecho. La pareja se une, ha habido uniones libres, no hay matrimonio, pero tienen hijos, y entonces ambos ejercen la custodia sobre sus hijos. No tienen problemas, ambos deciden qué hacer, cómo educar, a dónde vivir. Puede ser que ya haya habido un problema de tipo judicial en aquel país y haya una determinación judicial que le asigne la custodia a uno de ellos. Seguramente el que nos fue favorecido es el que puede de manera irregular extraer al menor, llevárselo, sustraerlo y llevárselo a su país, en donde muchas veces lo que hacen es llegando, promover un juicio de divorcio y pedir la custodia del menor tal y ampararse. No, yo aquí tengo una custodia. El convenio dice, no vale una custodia que quiera exhibir el que se fue al otro país. Aquí tiene que respetarse el país de origen, pero no se decide sobre la custodia.
la custodia se tiene que decidir en cuanto al fondo, a la custodia definitiva, en el país de origen. Y allá podrá verse. Hay, por cierto, hay mucho material, pero hay en los diferentes juicios todo revuelto. A lo mejor ya me voy a extender mucho con la pregunta, me puedo brincar a otra prácticamente, porque la mecánica es que conforme al convenio tiene que haber una autoridad central de cada uno de los países que sean los que entren en contacto, para que no se pierdan directamente a quién me acudo, qué juez es competente, qué tipo de juicio. No, aquí hay que hacerlo lo más ágil posible. En México ha cumplido, porque ha aplicado juicio sumario, juicio especial de restitución, en la vía incidental, lo que sea, pero se resuelve en principio, porque hay otros asuntos que espero que me dé tiempo de comentar. Entonces hay una autoridad central. La papá o la mamá que se quedó en el país donde vivía el menor antes de la sustracción, acude a presentar su solicitud de restitución con esa autoridad central. La autoridad central la remite a la autoridad central de México, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus oficinas ad hoc o también de las embajadas, también los consulados pueden ahí de alguna forma contactar. Y entonces llega a México y depende del lugar donde se encuentre, por la información obtenida por quien hace la solicitud, donde se encuentre el papá o la mamá sustractora, y entonces lo entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores al Tribunal Superior de Justicia del Estado correspondiente. Y este lo asigna al juzgado que corresponda, de primera instancia, si es de juicio de juzgado familiar, así lo hace, puede ser juzgado mixto, en fin, hay diferentes, ¿no? De tipos, pero ahí es donde debe de iniciar ese procedimiento urgente para poder cumplir con la finalidad. Hay muchas más cosas que se pueden decir. Voy a referir ya nada más para concluir ahorita. Hay esa guía de buenas prácticas. También hay una parte que dice, y está en el texto del convenio, una decisión sobre la restitución no es una determinación sobre la custodia. Y quería comentar que precisamente una de las autoridades centrales de Estados Unidos informó en un juicio donde estaba de por medio el estado de California que el hecho de que se conceda la restitución inmediata del menor a ese país, al estado de California en Estados Unidos, no prejuzga, no predetermina lo que se pueda resolver en el juicio como esté regulado en ese estado entre los papás para ver a quién le corresponde conforme al interés superior del menor. E informa, ha habido casos en los que el padre o la mamá sustractora, cuando van al juicio para la custodia, si es conforme al interés superior del menor, les ha sido asignada. Es decir, no es un antecedente negativo que automáticamente por eso ya no vayan a poder tener el derecho a pelear la custodia de los hijos, ¿no? En fin, me extendí mucho por la pregunta, ya no sé Muchas si gracias. me desvié, pero bueno. Me parece que está bastante claro y muy esquemático esta respuesta, porque la respuesta inmediata a que si México ha cumplido con este compromiso de procedimientos de urgencia, la respuesta es sí. Sí. Y me parece que también ha sido muy pertinente la explicación tan sencilla del procedimiento a través de la vía diplomática como autoridad central para irlo tramitando, ¿no? Tanto me refiero a la restitución internacional de aquí, de México hacia el extranjero. Ahora, aquí otra pregunta que podría estar vinculada con esto. ¿Bastaría la presentación de la solicitud de restitución internacional para que ésta proceda? O sea, basta que lo pidan para que esta proceda. Ya nos ha mencionado que no es una determinación relacionada con la custodia, sino simplemente con la restitución. Pero ahora la pregunta es si es posible que la autoridad judicial tome en cuenta ya no la determinación de la custodia, sino la existencia de violencia familiar para poderla denegar.
Sí, sí, claro, es bastante complejo. La regla es que la restitución debe de ser inmediata si cumple con uno de los requisitos que establece el artículo 12 de la Convención de La Haya que estamos analizando. Ahí establece que cuando del momento de la sustracción o no devolución del menor al país donde tenía su residencia habitual y la presentación de la solicitud de restitución, si esta es antes de un año, procede la restitución inmediata. Esa es la regla. Ha habido casos que se exceden de ese plazo. Hay uno muy concreto, aquí lo tengo, que se sustrajo al menor en tal año y 4 años después presenta la solicitud de restitución. Pues expresamente lo dice el segundo párrafo del artículo 12. En caso de que se presente después de un año entre la sustracción y la solicitud, no quiere decir que no proceda a la restitución, pero ya no es inmediata y ya no va a ser un juicio sumario, va a ser un juicio ordinario y ya tendrán que ser de manera más exhaustiva conforme al procedimiento que se lleve para tomar la determinación. Y ahí hay una excepción en esa hipótesis segunda. Como ya pasó mucho tiempo, ese párrafo establece que puede negarse la restitución, que ya no es inmediata, cuando el menor ya quedó integrado o adaptado a su nuevo medio familiar, precisamente por el lapso que transcurrió. El problema es que los procedimientos pueden alargarse mucho tiempo. Desde el momento en que se presenta la solicitud, en lo que va en la autoridad central remitirla a México, Secretaría de Relaciones la entrega al Tribunal Superior de Justicia, tal. Hay un caso que quiero comentar ahorita, pasaron 9 meses. No hay problema porque la solicitud se presentó al mes de cuando se dio la sustracción. De tal manera que entonces, en principio, esa es la regla, pero también se puede tomar en cuenta la opinión del menor. No hay una regla fija de cuántos años tiene que tener, sino que tiene que tener una madurez de alguna manera que permita, y a través de la prueba pericial psicológica, que esa es la prueba idónea, para saber si un menor está siendo influenciado, manipulado por el progenitor que lo tiene, bajo su cuidado, para que declare en contra de la otra persona. Y entonces hay menores que han dicho, según dicen las constancias, no quiere regresar ya con su mamá. Voy a comentar el caso. Por favor. Es muy concreto. Este es una pareja que vive en Long Beach, en California, Estados Unidos. En 2003 nace la hija, no están casados, están en unión libre. Pasa un tiempo y se separan. El esposo mexicano se va a Miami. Ella, de nacionalidad estadounidense, se queda en Long Beach con la menor. Pasan un tiempo y en 2008, cuando la niña tiene 5 años, regresa el papá y le dice, permíteme por favor de llevármela de vacaciones un mes para poder también yo tener convivencia con mi hija. Sí, claro, adelante, tiene derecho. Está también regulado específicamente en todas estas interpretaciones que hay de todos estos documentos que estamos analizando. Es un derecho de los menores el convivir con ambos papás, mamá y papá, ¿no? Entonces la señora le permite. Quedan que tal fecha, que es septiembre de 2008, le va a devolver al menor. Llega el día, le habla a la señora, ¿qué pasó? ¿A qué día? ¿Cuándo nos vemos? Etcétera. Ya no, ya estoy en México y no voy a regresar y me quedo con la niña. La señora al mes siguiente, en octubre, presenta la solicitud de restitución internacional. En el trámite llega hasta, voy a dar la fecha porque es importante, al juez le llega, a la juez, le llega de lo familiar en Cuernavaca, Morelos, que le asigna el Tribunal Superior de Justicia,
El 13 de julio radica el juicio especial de restitución de menor. No le puso restitución internacional, restitución de menor, nada más. El 13 de julio de 2009. Estoy viendo una ejecutoria de la Corte, que es la que va dando todos los pasos de todo lo que sucedió, y de esta referencia de que fue el 13 de julio de 2009 cuando se radicó ante la juez familiar. El siguiente punto es, y resolvió el 16 de abril de 2012, casi 3 años después. 2 años, 9 meses para ser exactos. En un procedimiento de urgencia. El artículo 11 de la Convención de la Haya que estamos analizando dice, las autoridades judiciales actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores. Yo me pregunto, ¿por qué tardó casi 3 años? Pero lo peor es lo que sigue. Declara, bueno, resuelve que no procede la restitución de la menor, que para entonces ya tenía 8 años, porque ya está integrada con su nuevo hogar, con el papá mexicano, que es una hipótesis que no está prevista para ese caso. Porque la solicitud fue al mes, no para transcurrir más de 1 año, para que se meta la hipótesis de ya está integrada, ya está adaptada al nuevo medio familiar. Acuden a la apelación y la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordena reponer el procedimiento desde el inicio, desde el auto de admisorio, porque no respetó la garantía de audiencia de la señora. Y para que entonces la incorpore al juicio. ¿Qué hizo? 3 años guardado en un cajón estuvo ese asunto. Voy a hacer más comentarios porque tiene que ver con las partes simbólicas. Todos cometieron errores, todos. Menos la Corte, eso sí da claro, porque llegó al final y de ahí sí, mis respetos. E incluso le puso una pequeña corrección al colegiado. Entonces ya, según esto, cumple y dicta nuevamente, y entonces ya da 3 razones. La menor dijo que no quiere regresar con la mamá. Además, ya pasaron muchos años porque desde que la sustrajo y cuando inició el juicio, que fue cuando se repuso porque dictó un nuevo auto de admisión, eso cuenta, ya habían pasado 3, 4 años. Entonces, ya pasó más de 1 año y por tanto, ya no se le debe. Va al colegiado y el colegiado sí concede el amparo a la señora porque dice, no, hombre, no puede ser que diga que ya pasó tanto tiempo. Sí, fue justamente cuando la sustracción a cuando llegó al juzgado habían pasado 9 meses nada más. Aparte, la niña que dijo que no quería estar con la mamá, hay periciales psicológicas en psicología que determinan que la niña, por las preguntas que le hacen y todos los exámenes, está influenciada por el papá para que declarara en esa forma. O sea, no era espontánea. Y además, las excepciones tienen que ser de manera de interpretación restrictiva y de aplicación extraordinaria, no es cualquier caso ya. Entonces ya no sirve el convenio. Si no se cumple con su objetivo, que es la restitución inmediata, si están pidiendo de inmediato la devolución, la restitución, perdón, de la menor, entonces va ante la Corte para la revisión en amparo directo, y cuando está en trámite en la Corte, el Tribunal Superior de Justicia cita al papá en una audiencia y entrega a la menor. Para eso ya estamos en 2014, es decir, transcurrieron 6 años después de que fue la sustracción y más de 5 años cuando llegó al juzgado de lo familiar. La Corte avala todo lo que hizo el colegiado y solamente dice, no, bueno, el cómputo no es a partir de que la sustracción a cuando llega al juzgado, porque eso ahí puede pasar muchas cosas y entre la cuestión burocrática se puede pasar del año.
Es de la sustracción al momento de la solicitud. Y aquí en este caso fue un mes nada más. Por tanto, confirmó la concesión de amparo a la señora, que de cualquier manera ya tenía a la menor. Ya en el momento de la audiencia, los funcionarios de la Secretaría de Relaciones inmediatamente hicieron la entrega a los funcionarios del otro estado, que venía incluso ya la nueva pareja de la señora para recoger a la menor y ya se la llevaron. Yo aquí lo que advierto son varias deficiencias, ¿no? Por un lado, pues las autoridades judiciales, no solamente la juez desde que dejó pasar 3 años, sino también las salas del Tribunal Superior de Justicia que no agilizaron el trámite. Pero hay un artículo que es muy interesante, el 7, que dice: las autoridades centrales deberán colaborar entre sí con el fin de garantizar la restitución inmediata de los menores. Pero la parte importante es la siguiente, que es donde yo veo la falla de todos los que intervinieron ahí. El artículo 11 dice, segundo párrafo, si la autoridad judicial no hubiera llegado a una decisión en el plazo de 6 semanas, es decir, mes y medio, no resuelve sobre la restitución inmediata, el solicitante, es decir, la mamá, podía haberlo hecho a través de la autoridad central del estado de donde radicaba, o de manera oficiosa la autoridad central de México. A ver qué pasó con este juicio. Aquí nosotros hicimos la entrega al Tribunal Superior de Justicia para que se resolviera de inmediato. ¿Qué ha pasado? Tienen el derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora. Nadie aplicó este artículo para evitar que hubieran pasado 6 años para que se regresara la menor a la mamá. Y hay otros más. Hay uno que es el contraste. Me sigo de filo, yo creo, ¿verdad? Porque, por favor, sí. Es que hay otro, todo resuelto por la Corte. Es una cosa muy diferente, pero también impactante en algún aspecto. Esta pareja se formó en Italia. La señora mexicana, el papá italiano, se casan en 2010, o nace la menor en 2010. En 2016 va de vacaciones a México con la menor. Está de acuerdo el papá porque pues van de vacaciones. Pero después en septiembre le dice, perdón, en agosto que se fueron de vacaciones, le habla por teléfono al papá, ya no voy a regresar, me quedo con la menor. Inmediatamente al mes siguiente, en octubre, septiembre, perdón, estamos en agosto, septiembre, presenta la solicitud a la Autoridad Central de Italia. Lo manda a México, no se tardó tanto, ahí fueron como 4 meses, que llega ya por fin una vez que llega al Tribunal Superior, etcétera. También estamos en Morelos, aunque no es el 5º distrito del juez mixto, que es el que conocen, no sé exactamente, es otra ciudad, no acuerdo acá. Y entonces el 10 de febrero, es importante este dato, el 10 de febrero de 2017, la juez familiar radica el asunto y fija como fecha de la audiencia para resolver sobre la restitución inmediata el 23 de febrero. Ahí sí está aplicando el convenio rápido. Le llegó y de inmediato radica y fija fecha 23 de febrero para la audiencia a las 14 horas de Sevilla. ¿Qué es lo que sucedió? Que el actuario se da cuenta, 23 de febrero a las 2 de la tarde, la audiencia, a las 7 de la mañana está tocándole a la señora para notificarle que tiene la audiencia ese día a las 14 horas. Entonces la señora, me dejaron tan en defensión solamente 7 horas, bueno, relativamente 7 horas. ¿Quién puede acudir con un abogado a las 7 de la mañana? Un despacho, por más madrugado que sea, yo creo que las 9, ¿no? 10 de la mañana. Y en lo que preparan y que van, etcétera, y hacen su comparecencia a la audiencia, pues la dejaron en un espacio muy breve. Además, la señora afirmaba que la menor no quería regresar. Aquí está la particularidad que ha enfatizado todos estos pronunciamientos de estas instancias internacionales y México a través de la Corte, que tiene muchos pronunciamientos muy interesantes en esa frecuencia siempre de lo que se ha acordado internacionalmente. Y entonces,
resulta que la menor en la audiencia dice, es que no sé qué decir, no sé qué decir. Yo lo que quiero es que estén juntos mi papá y mi mamá. 7 años tiene el lamento en ese momento. Entonces, el tribunal colegiado niega el amparo a la señora, se va a la revisión, llega a la corte, primera sala, confirma, desestima el argumento de la señora de que hubo una violación al debido proceso porque nada más le dieron 7 horas desde el emplazamiento a cuando era la audiencia. Y la corte dijo, se ajusta a la celeridad y urgencia requeridos en el procedimiento de la restitución internacional de la menor. Y de ahí derivó una tesis, porque me parece muy interesante. Es el único asunto, Voy a dar el número para que no crean que ando inventando. Amparo directo en revisión 997, diagonal 2018, porque no tiene asteriscos. Porque yo me fui a la versión pública y hay muchísimos asteriscos que a veces se pierde uno, ¿no? Pero aquí este dato está publicado. Entonces, en esta tesis, que es la 15 Romano, diagonal 2019 de la primera sala, dice el rubro: sustracción internacional de menores entre la fecha en que se notifica o cita al sustractor al inicio del procedimiento relativo y la data que se fije para la audiencia, debe existir un plazo razonable. Parecería que son 2 fechas distintas, ¿no? Entre la fecha en que se notifica y la data, que es sinónimo de fecha, en la que se va a llevar a cabo la audiencia, uno piensa, bueno, pues si la notifican hoy para mañana, pues es un plazo razonable. No sé qué pasó porque la votación fue 4-1. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra, pero no formuló voto particular. Con una de mis secretarias que me apoya mucho, me hizo favor de investigar ahí si había la versión taquigráfica para ver qué cosa había dicho la ministra en este caso, pero solamente está la parte conclusiva de cómo está la votación, quién votó, a favor, en contra, voto en contra y no hay voto. Porque la pregunta es, ¿ese plazo de 7 horas es un plazo razonable? Yo no voy a criticar a la Corte, por supuesto, pero Dios me libre, no, para nada. Yo creo, ahora sí, poniéndome del lado de la Corte, es un plazo razonable desde la óptica del convenio y de la celeridad, como lo dijo. Claro, la mamá tuvo la posibilidad de comparecer a la audiencia, llevó a la menor, ella declaró, pero no pudo en la forma como a lo mejor ella hubiera querido, como en el otro caso, que sí logró inducir la declaración de la menor, ¿no? En este caso no, porque ¿qué habría pasado? La Corte ahí diría, a ver, no se respetó el debido proceso, se ordena al colegiado que conceda el amparo para el efecto de que se deje insustente todo y empiece nuevamente y le den la oportunidad tal, pasa otro año, va en contra del espíritu. Y lo cierto es que fue una sustracción ilícita porque radicaban en Italia. Los dos ejercían la custodia y el papá se movió, pero rapidísimo, menos de un mes ya estaba presentando la solicitud. Es decir, se ve también el interés, ¿no? Del hecho de querer lograr que pueda regresarse al lugar donde radicaban. Ahí puede regresar la señora, ir a los procedimientos judiciales del país para tratar de ver. Ya vimos que no hay prejuicio en un tema internacional sobre esta, que es una especie como de custodia provisional, en la que se estima aquí por haberla emitido en restitución inmediata. La custodia de plano es allá, ¿no? De fondo. Entonces, eso es lo que pasó en este caso. Y contrastante, ¿no? En cuanto a la otra juez que tardó casi 3 años en resolver, esta sí lo hizo de inmediato, pero el que falló fue el actuario, porque dejó pasar 13 días para notificar un auto de este tipo. Entonces ahí como que tendría que haber un poquito de conciencia más, tal vez así como la Corte lo hizo cuando la reforma constitucional en 2011, que nos dieron pláticas a todos los jugadores para sensibilizarnos sobre el tema de derechos humanos, etcétera. También en los estados tendría que haber una sensibilización para
procedimientos de restitución inmediata de menores. Y ahí entraría a la otra pregunta que tengo el otro caso, pero no sé si a lo mejor ya me excedí, de la violencia familiar. Está el caso concreto, también que llegó a la corte. Ese es en España, en Baleares. Ahí formaron la pareja. Él español, ella mexicana. Los niños nacieron en 2009, 2011, logré saber porque puros asteriscos, ni la edad ponen. Como que si con eso pudiera uno saber quién es la persona. Pero bueno, logré por ahí conseguir los datos. 2009, 2011. En 2011 la señora dice, violencia familiar. Me maltrata. No me pega, pero me quemó con la plancha un brazo. Yo cuando lo leí en la primera parte, yo dije, ay, eso es tortura, ¿no? Pues, ponen la plancha encima de un brazo. Después la señora ya después expresa más cosas y dice, no me pegaba. Reconoció que sí me quemó con la plancha, pero no, es decir, me ofreció una disculpa, pero no reconoció que fue a propósito. Entonces ve como que fue tipo como accidente, quiero pensar que bueno, la convivencia de alguna forma, un rozón ahí cuando se acercó a que estaba planchando el señor o lo que fuera, no lo sé. No estoy defendiendo machistamente al señor, nada más estoy que es una situación problemática fuerte, porque hubo discrepancia de los ministros. Este asunto, al final, que ya voy a acabar para decir de qué se trató, fue votación 3-2. 2 en contra de la concesión de amparo a la señora para que no se restituyera a los menores a España por la posible violencia familiar. 2 ministros votaron en contra, reservándose el voto particular, solamente uno lo formuló. Entonces, la cuestión es la siguiente. En septiembre se fue la señora con los menores. En noviembre, es decir, 2 meses después, se presentó la solicitud de restitución. La juez de inmediato ordenó que se practicara la pericial psicológica tanto a la señora como a los menores. ¿Quién sabe qué pasó? Porque no la tomaron en cuenta. Después hizo referencia a este artículo 13, inciso B, que en una parte señala que cuando haya un posible daño grave a la salud psíquica, física de los menores, pueden negar la restitución inmediata. Da como excepción. Y aquí le dieron el giro de que se actualizaba. El colegiado, bueno, fue muy largo, ya voy concretamente. Concedió el amparo al papá para la restitución internacional inmediata. La mamá va a la revisión en amparo directo a la corte y por mayoría de 3-2 ordenan al colegiado que valore todo el material probatorio que se tiene y todas las circunstancias, que incorpore a los menores que tienen 3 y 5 años, efectivamente, a que también declaren. Y en primer lugar, como ya pasaron más de 2 años y medio en lo que llegó el asunto, la sustracción, etcétera, dijeron la mayoría que determine si ya están incorporados, adaptados, están integrados ya a su nuevo medio familiar en México, porque alegaban que ya estaban con la abuela materna, con el tío, etcétera. Y entonces hubo votación en contra de uno de los ministros. Y dijo no, porque esa hipótesis solamente rige para cuando pasó más de 1 año desde la sustracción a cuando se hizo la solicitud. Y aquí la solicitud fue a los 2 meses. Entonces no rige la hipótesis. Entonces, ese es un problema técnico jurídico para interpretar. No sé si yo me sigo todavía, pues ya no dejé preguntar al magistrado. Es que muchas gracias, queridísimo magistrado. Aquí, pues realmente muchas de las preguntas que tenía yo preparadas para lanzarle ya fueron contestadas de manera magistral por con estas exposiciones.
porque justamente una de las preguntas era el plazo límite para que puedan solicitarse la restitución. Ya aquí se ha dicho, ¿no?, que es un año y las circunstancias procesales que se generan derivado de que aun cuando se haya promovido dentro del año, ¿qué pasa si se resuelve con posterioridad a ese año o con muchos años con posterioridad, ¿no? Y parece ser que en el caso del asunto este de la Corte, estaríamos respetando ese plazo, ¿no? Sí. Y estas críticas que me parecen, como ya nuestro público lo ha podido constatar, que es un hombre analítico, un jurista crítico y un juzgador muy punzante para analizar los hechos. Y me parece que esto es lo rescatable. Ha sido esto una delicia escuchar magistralmente estos puntos tan relevantes de la restitución internacional, que platicadas así parecen ya muy sencillas y que parece que las respuestas ya las tenemos a la mano, pero en la vida práctica de la realidad no lo es. Una de las preguntas era justamente si el tiempo transcurrido desde el momento de la sustracción hasta el dictado de la resolución es un factor determinante para negar la restitución internacional. Y ya aquí se ha explicado, ¿no?, con toda precisión qué es lo que ocurre y que no necesariamente sería para negarlo. Pero a mí me gustaría retomar un tema que es también relevante, que ya se tocó, pero me gustaría que pudiéramos abundar respecto del derecho que tiene el menor de ser consultado. ¿Y qué pasa con su declaración? ¿Ante quién debe declarar? ¿Bajo qué circunstancias? Y Sí. si vale la sola declaración o habría necesidad de corroborar o constatar la fidelidad de esta declaración del menor para que él pudiera manifestarse respecto de a quién podría concedérsele o reconocérsele esta restitución. Sí, cómo no. Precisamente en ese tema coincidente toda estos pronunciamientos de la Haya y de sus diferentes documentos que ha expedido y de las ejecutorias de la Corte, en donde por un lado se estableció que no hay una regla fija de una edad para tomar en cuenta que ya pudiera ser válida la declaración del menor. Otro punto que la Corte ha remarcado en algunos asuntos es no tampoco va a quedar condicionado el órgano jurisdiccional a lo que diga el menor. Tiene que hacer una valoración integral de toda la problemática, todas las circunstancias, todas las pruebas. Y esa será una que pueda tomar en cuenta y si inclina la balanza, ok, te tomo en cuenta. Y si no, como vimos en el caso de que también la Corte dijo, la prueba idónea para determinar si realmente es confiable o no la declaración del menor es la pericial psicológica. Ahora, es en audiencia ante el juez de lo familiar que declara los menores. Dependiendo de la edad, puede ser por sí mismos o pueden tener un representante ad hoc, no el papá o la mamá que está en el país que lo puede inducir, no, tiene que ser alguien confiable. La mecánica, pues tendrá que ver cada estado cómo la aplica para la designación, ¿no? En ese caso. Pero aquí lo importante es precisamente como me llamaron la atención mucho estos asuntos porque puede uno tener un punto de referencia. Y tengo un cuarto asunto que tiene que ver con la pregunta específica que formula ahorita el maestro Vega. Vimos hace rato que una niña que ya tendría entonces casi 10 años, o 9 por lo menos, la primera que comenté, de Long Beach, que dijo que no quería regresar con la mamá, que al final sí fue restituida, por la pericial psicológica, que eran dos, se dijo que no, que estaba influenciada por el papá para que declararan esta. En cambio, del asunto de Italia, la menor que decía la mamá que decía que no quería regresar, dijo, pues es que no sé qué decir, yo quiero que estén juntos mi papá y mi mamá. Ahí está, tenía 7 años. La Corte analizó un caso muy interesante y también va pura internacional aquí, pura mexicana internacional, se fue a Francia y ahí logró hacer la pareja y luego ya se arrepintió y se trajo
al menor, un niño muy simpático, por cierto. Entonces, Acapulco es ahí el lugar de origen de la señora, y ahí se va a vivir con la familia. Se hace todo el trámite, voy a lo concreto. La corte analiza todo lo que implica el asunto, pero la declaración del menor, que tenía 5 años, 10 meses cuando declara por primera vez. Yo no logré ver en todo lo que tengo aquí de la ejecutoria que hubiera habido una prueba pericial en psicología. Aquí fue una cosa muy espontánea del menor, que es muy simpático, porque la corte aquí, voy a muy brevemente unos renglones de cómo hace el pronunciamiento la corte de la declaración de este menor de 5 años, 10 meses, que sí lo da por bueno. Dice, si bien el menor contaba con 5 años y 10 meses de edad cuando formuló la primera manifestación de no querer regresar permanentemente a Francia, porque la paraba. No quiero regresar permanentemente, pero de vacaciones sí me gustaría regresar, siempre y cuando me acompañara mi mamá. O sea, un niño muy listo. En ese momento ya contaba con un grado de madurez que permite tener en cuenta sus opiniones, dijo la corte. Máxime cuando dicho deseo lo confirmó con posterioridad en múltiples fases del juicio natural. Expuso su oposición a la restitución. El menor tenía una comprensión suficiente de la situación en que se encontraba y que podía emitir una opinión propia sobre el asunto. Y en nota de pie de página transcriben parte de la audiencia en donde él declara. Y declara, bueno, que está muy contento, y está con su mamá muy a gusto, y que tiene muchos amigos en la escuela y tal. Y una parte muy simpática es, no, yo no quiero regresar a Francia porque la comida que hacen allá no me gusta. Yo quiero la de Acapulco. Palomita, y se quedó en Acapulco. Entonces, es cada caso concreto, es lo importante, de, como sabemos, ¿no? Quienes estamos en la función, que no nada más es porque ahí apareció una constancia, es el expediente completo que hay que tener en cuenta para poder resolver, ¿no? Entonces, la declaración de custodia en favor de uno de los progenitores a quien se le extrae al menor, ya no sería un requisito para solicitar la restitución. Ya tendría que ser una valoración conjunta, ¿no? Esa sería una posibilidad, porque hemos estado escuchando algunos especialistas también que hablan de que lo que se requiere es la custodia otorgada a uno de los progenitores legalmente, para que sea protegida, ¿no? Ok. No, pero ya vimos desde el principio, perdón la interrupción, Sí. y leído aquí en el texto del propio precepto, que voy a regresar a él, dice, el derecho de custodia para efectos de este convenio puede resultar en particular de una atribución de pleno derecho, porque son los progenitores del menor, casados o no casados, ahí no tienen pleito, ellos están decidiendo sobre el menor, sobre su interés en general, sobre su residencia, donde van, se ponen de acuerdo, donde tienen ningún problema. De una decisión judicial, ya entraron en problema y ahí alguno de ellos ya promovió un juicio en el país de origen. O incluso de manera administrativa, que haya un pronunciamiento de algún órgano de ese tipo, o de un acuerdo vigente según el derecho del Estado, que puedan llegar a un acuerdo, la custodia tal, yo tengo derecho de visita, tal fin de semana me tocan, o tales vacaciones. Está todo determinado, y como dijo la comentarista, la que rinde el informe, esta doctora española, no importa que no haya formalmente una custodia, si estaban allá viviendo y la ejercían en la práctica, sociológicamente, ahí era. No lo puede romper unilateralmente, por más que venga a decir, y ahí fue lo duro del asunto de Baleares, España, que un ministro dijo, no, no podemos quedarnos en la declaración de la señora, porque tristemente es tan difícil saber cuándo es real o puede ser una estrategia también ya defensiva, porque hay un pronunciamiento, aquí tengo el nombre, que se llama Informe de la parte 1 de la 6ª reunión de la Comisión Especial sobre el Funcionamiento Práctico del Convenio de la Haya sobre sustracción de menores,
y de otro convenio de 96, que fue emitido en 2011, redactado por la Oficina Permanente, en donde sondearon a los países cómo va, cómo están ejecutando la restitución inmediata o no. Pues fíjense que ha habido ya mucha incidencia de que violencia familiar, porque es difícil ese tema. El ministro que hace el voto particular dice, bueno, tampoco porque diga la señora violencia familiar, tampoco le vamos a exigir prueba plena y esté condenado el otro. Me refiero al marido. Pero que tuviera un poquito más de sustancia porque llega a México y ahí es donde demanda al otro y obtiene un pronunciamiento que hasta qué grado puede ser. Esa es una. Pero el punto es que la restitución de los menores es el menor, el interés superior del menor, que dicen que ese interés superior del menor es la restitución inmediata, para que esté en su medio originario, que lo rompió unilateralmente uno. Es decir, en el caso de Baleares, España, no es que va a regresar la señora que le ponga la plancha en el otro brazo, sino a la convivencia con los hijos. Nunca dijo que fuera violento o que afectara psicológicamente o físicamente a los menores. Eso nunca dijo eso. A ella es a la que le afectaba que había violencia contra ella. Entonces es un tema muy delicado, ¿no? Para poder resolver, hay que meterse a profundidad para poder emitir una sentencia de ese tipo. Sí, entonces aquí podríamos también derivar una importante conclusión, que el tema de la restitución es en favor de los menores, atendiendo a su interés superior, no al de los progenitores, ¿no? Y como es un concepto sociológico más que jurídico, al que se debe atender para beneficiar el entorno en el que el menor pueda o la menor pueda ser mejor, desarrollar más su personalidad. Perdón, nada más otro pedacito, fragmento de otra ejecutoria de la Corte que es muy puntual en esta parte que estamos comentando. Dice en la página 45, voy directo. Debe aclararse, la Corte dice, que su participación en el juicio de los menores no depende de una edad específica ni puede predeterminarse por una regla fija. El niño, la niña, es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad para expresar su opinión y que pueda ser tomada en cuenta. A mí me llama la atención el caso de Acapulco con el niño de 5 años, 10 meses, que tenía esa claridad y esa convicción y que logró que sí prosperara la pretensión de la madre y los otros niños no. En fin, no, tiene muchísimas cosas, hay muchas más cosas. Muchos temas muy interesantes. La verdad es que esto está siendo un banquete jurídico en torno a este tema de la restitución, sustracción y restitución de menores. No sé si tengamos preguntas del público, porque no las veo, pero bueno. Bueno, pues yo tengo, esas son las preguntas que yo tenía preparadas, que fueron ya contestadas puntualmente, como esta, que en el procedimiento de restitución es factible tener en cuenta la opinión del menor, ya lo dijimos, que si basta la sola solicitud de la restitución para que ésta proceda, o debe tomar en cuenta esta violencia intrafamiliar, ya lo vimos. Si el tiempo transcurrido desde el momento de la sustracción hasta el dictado de la resolución, que es un factor para negarla, ya vimos que no. Si se concede la restitución, la mamá o el papá que se queda en el país, en México, pierde contacto con su hija o su hijo que ha sido devuelto al país de su residencia habitual, ¿no? Pues no en principio, pero ahí ya se complica mucho más, ¿no? Que cuando está el procedimiento de restitución, alguna juez determinó la comunicación virtual entre los menores y el papá que estaba en España, sea por celular, por videollamada, en fin, tenían la comunicación. ¿Qué pasa después? Pues ya el otro papá tendrá que ir al lugar de residencia de los menores para luchar ahí por la custodia. En fin. Una última cuestión nada más en torno a en qué consiste la ilicitud en el traslado de la residencia habitual del menor y su retención en el país de refugio. Sí, precisamente en
en el artículo 3 es ahí donde se define, que lo voy a leer: el traslado o la retención de un menor se consideran ilícitos, inciso A, cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido separada o conjuntamente a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual. Porque también en la problemática que ya empieza la fricción de la pareja en ese estado, puede ser que el equivalente de un DIF, en donde van, o casa hogar, donde muchas veces también hay pronunciamiento de la corte cuando, por ejemplo, es difícil localizar ya a el papá o la mamá que se llevó al menor a otro país, en el caso de México. Entonces, resulta que lo localizan y después desaparece. Por eso también se alargan tanto los juicios. Entonces, en ese caso, cuando se nota que pasó una vez, a ver, entonces el niño, ese es un problema porque otra vez queda separado de un medio familiar y queda entonces ya en una institución mientras se arregla. Entonces la corte dijo, no, eso es provisional, eso es temporal. Mientras ya se fijan las reglas, la persona ya entiende y entonces con los cuidados necesarios, después ya podrá tener nuevamente la custodia provisional hasta que termine el juicio de restitución internacional. Pero no, muy complicado, muy complicado. Por eso no conviene ser internacionalista en el casamiento. Muchas gracias. No, no sé si nuestros anfitriones también tengan alguna inquietud. No, yo creo que quedó muy claro verdaderamente la participación, tema que abarcaría incluso otras latitudes, platicarlo más en extenso, obviamente vinculándolo con otros diferentes elementos, otros temas que yo creo que daría incluso, si así se viera, para un segundo elemento, ¿no? Creo que esa sería una muy buena forma de ir cerrando este conversatorio. Sí, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. No sé si el maestro, el doctor estaba... De repente aparecía, pero no, otra vez no se logró conectar. No, es que tuvo problemas de conexión el doctor Estrada, pero presentamos el reconocimiento que se otorga por parte de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui al doctor Jorge Higuera Corona por su excelente participación como ponente del programa Los Criterios del Poder Judicial, signado este 24 de noviembre del año 2022, con un tema fundamental que es sustracción y restitución de menores. Firman el director ejecutivo de la Fundación, el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, y el director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, nuestra revista, el doctor Rafael Estrada Michel. Muchas gracias. Te lo haremos llegar en físico. Qué bonito reconocimiento, muy amable. Lo voy a enmarcar. Gracias. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues en nombre de nuestra Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, del aula... El doctor. Está el doctor. Aquí está. Mi querido doctor Rafael Estrada Michel, no sé si quiera darnos algunas palabras finales. ¿No escucha? Sí. Doctor, ¿no nos escucha? Yo creo que no nos escucha. Bueno, pues en nombre del propio doctor Rafael Estrada Michel, que es el director de la revista Tiempo de Derechos de la Fundación, pues le doy la más cordial de los agradecimientos a nuestro invitado de hoy, el señor magistrado doctor Jorge Higuera Corona, por esta espléndida charla que ha sido realmente un compendio importante de toda su investigación que preparó para esta charla. Y aquí, bueno, volvemos a ver este reconocimiento que se le otorga por parte del director general ejecutivo y del director ejecutivo de la Fundación, el doctor, el maestro Chávez Ruiz Jiménez. Sí. Quisiera, si es posible, por favor, expresar mi agradecimiento en principio por la invitación a instancias del magistrado Luis Vega, un gran amigo, y del doctor Estrada Michel también, muy